Será en junio cuando se introduzca la enmienda para eliminar la discriminación hacia esas personas que desgraciadamente son muchas. En España, la incidencia de cáncer entre las edades de 15 y 19 años es de 200 casos por millón de adolescentes al año. La incidencia aumenta entre las edades de 20 a 25 años en 350 casos por millón. Se conoce también que 8 de cada 10 supervivientes tienen dificultades para contratar productos bancarios o seguros. El mismo porcentaje tiene problemas para poder tener procesos de adopción o tratamientos de fertilidad. Casi la mitad, es decir, casi el 50% de los que tienen un cáncer presentan inconvenientes a la hora de encontrar un empleo o incluso volver a trabajar. Aquí, 3 de cada 10 lo hará en condiciones distintas a las que tenía. Gracias, Manuel. Vamos a recordar algunas de las dificultades, de las trabas que tienen personas que, por ejemplo, sufren o han sufrido un cáncer. Nerea. Sí, Miriam, vamos a verlo de una manera gráfica, de una manera más visual. ¿Cuáles son esos principales impedimentos que se encuentran aquellas personas que han padecido cáncer y que lo arrastran pese a que lo hayan superado en determinados aspectos? Por ejemplo, a la hora de solicitar un crédito o un préstamo hipotecario pueden tener algunos inconvenientes o gravámenes diferentes a los de otros ciudadanos. También la incorporación al mercado laboral es compleja. En los tratamientos de fertilidad o adopción también se pueden encontrar dificultades, así como a la hora de contratar tanto seguros de vida como de salud como de decesos. Y asimismo también en la renovación de carnet, que tienen que renovarlo cada 3 años. Son estos algunos de los principales impedimentos que se encuentran los pacientes que han sufrido cáncer. Gracias, Nerea. Juan Carlos Sacín, gerente de Aspanoa. Hola. Hola, muy buenas. La verdad es que si sumamos al drama de padecer un cáncer, y aquí estamos hablando además de cáncer en niños, tener como una marca de por vida que te vaya poniendo trabas administrativas a lo largo de ella es duro. Desde luego que sí, y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos niños a lo mejor lo han sufrido en una época de su vida que ni siquiera han tenido conciencia de que han pasado una enfermedad tan grave. Luego posteriormente tienen que sobrellevarla y recuperarse. Y si ya a más cuando ya son adultos tienen ese peso que les lastra en cosas tan esenciales como pues pedir un préstamo o sacarse la renovación del carnet de conducir o estar o buscando un trabajo, desde luego después de más de 5 años, que es lo que se está reivindicando, yo creo que este derecho al olvido tiene que ser algo fundamental en todos los pacientes que lo han sufrido y que ya algunos de ellos, como digo, a lo mejor o se han olvidado o ni siquiera sus padres les han informado de la enfermedad. Juan Carlos, es algo que venían reivindicando, como dice, desde hace tiempo y que hoy por fin se aprueba, ese no tener en cuenta esos antecedentes, ¿no? De enfermedad a la hora, como estamos comentando, o de tener un trabajo o bien de contratar un seguro, porque hay seguros que cierran todas las puertas incluso. Desde luego que sí. Expresamente esto es una reivindicación que el Plan Europeo ya lo marcaba desde el año 2021 y hay un expreso compromiso en el que antes del 25 todos los países de Europa se tienen que actualizar y entrar dentro de sus legislaciones ese derecho al olvido, pues en el caso del cáncer infantil, en 5 años después de haber terminado pues todo el proceso del tratamiento y el alta, y en caso de adultos a los 10 años de haber pasado la enfermedad. Entonces, evidentemente, si no hay ninguna secuela física o cognitiva manifiesta, que ya tiene pues otro tipo de verificaciones y de análisis, sino que tiene una salud perfecta después de haber pasado el cáncer infantil, no es lógico que lastren durante toda su vida este problema de haber tenido una enfermedad de pequeños. Porque ¿qué es lo más sangrante, lo más doloroso? Me refiero a este tipo de trabas, más allá de la propia enfermedad. ¿Cuál es el mayor problema con el que se encuentran estas personas? Pues el mayor problema es que desde pequeños tuvieron una enfermedad
y que van pasando los años y en diferentes aspectos y en diferentes momentos, cuando se recuperaron, cuando volvieron al cole, cuando han llevado su vida, cuando han manifestado algún tipo de secuela por los efectos del tratamiento, siga manteniéndose una estigmatización social que porque haya tenido una enfermedad le tenga que esté en discriminación con una persona completamente normal que está recuperado y que quiere llevar su vida pues como cualquier otro, ¿no? El estar libre de poder pedir una hipoteca, pedir un seguro o incluso, como se comentaba, el hacer los trámites correspondientes para hacer una adopción o una recuperación de un carnet de conducir, que es tan esencial que todos necesitamos para vivir y que nadie nos señale por haber tenido encima una enfermedad de pequeños. Pues Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa, le agradecemos estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchísimas gracias por interesarse por este problema. Bueno, pues ahí está, ese derecho a no tener que contar, ¿no?, lo que has tenido, no has tenido de cara a las cosas del día a día. Al final es, ¿no?, comprarte una casa, o estaba hablando incluso de una adopción, o de pedir un préstamo, o de contratar un seguro. Carmen. Es que además en una enfermedad con una incidencia tan elevada, como todos sabemos, porque todos tenemos familiares, amigos que o han tenido o están teniendo o pasando por un proceso de cáncer. Además es la segunda enfermedad más prevalente de este país, que además de tener que superar esa enfermedad, que no es nada fácil, que encima tengas un estigma para toda la vida, que te recuerden constantemente que tú has sido enfermo y eso te imposibilita encontrar un trabajo, contratar un seguro médico o encarecer un seguro médico por eso. Yo creo que todos aquellos que hemos conocido a personas que han pasado una enfermedad del cáncer y que la han superado, gracias a quien sea, a la ciencia fundamentalmente, sabes que es muy difícil reengancharse de nuevo, ni siquiera laboralmente, por supuesto ya adoptar, y no puede ser que encima de que todos somos susceptibles de estar enfermos en algún momento de nuestra vida, que no asumamos la enfermedad como una parte más normal de la vida, porque es que no es parte del ser humano y de nuestras debilidades o de nuestras fortalezas. Y además se demuestra que habiendo pasado el cáncer o incluso estando enfermo, se puede hacer una vida medianamente normal. Tenemos miles de ejemplos a diario que dan ejemplos de cómo se puede seguir con esa enfermedad, ¿no? Así que me parece una medida muy acertada, me parece acercar a la humanidad, a ver las cifras a la humanidad y el beneficio a la humanidad, y pensar que es que estamos en este momento sanos, pero a lo mejor mañana no. Así que me parece una idea, como no, estupenda. Jorge. Pues sin duda creo que es un gran avance, un acierto, como dice Carmen. No tenía ningún sentido que una persona, por haber sufrido un cáncer con 8 o 9 años, luego llegara a los 30 años y no tuviera dificultades para pedir un préstamo. Creo que tiene toda la lógica que se haya aprobado esta medida, y es que es la realidad de los enfermos oncológicos, es que el 47% tenían dificultades para solicitar un préstamo y el 83% tienen dificultades para pedir un seguro de vida, aunque la enfermedad hubiera remitido hace muchísimos años, ¿no? Habrá que seguir avanzando, ¿eh? Creo que, como dice Carmen, es una enfermedad con una gran prevalencia en la población, y habrá que legislar también para las situaciones de discriminación en personas que conviven con la enfermedad y que la tienen de forma crónica. Ojo, porque los seguros advierten que quizá ahora puedan subir algunas primas. Esa es la parte fea de todo esto. Sí, claro. Como decíamos antes con el tema de la vivienda y tal, cualquier medida hay que tener mucho cuidado, hay que calcular, hay que estudiar bien cuál va a ser la reacción, ¿no? Antes de la vivienda o ahora con esta medida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este es el papel fundamental de los estados. Es decir, los estados democráticos tienen precisamente ese papel, que es poner coto, un límite al mercado. Es decir, no se puede dejar todo en manos del mercado, porque el mercado, por su propia lógica, bendita lógica por otra parte, lo que busca sobre todo es maximizar los beneficios. Eso hace que funcionen seguramente las democracias de libre mercado. Pero, claro, el Estado democrático está precisamente para poner cierto coto a esa libertad total del mercado. No puede ser que un seguro
o que no puedas tener un seguro por haber tenido una enfermedad, o que te vayan a castigar por haber tenido un cáncer con 3 años, como decía el representante de Aspanoa, de niño cuando no eras consciente, que llegues, yo qué sé, 30 años después y que no puedas contratar un seguro o tengas dificultad para encontrar un trabajo o para cualquier otra cuestión tan habitual como esta, ¿no? Entonces yo creo que ese es precisamente un ejemplo perfecto de cuál es el papel del Estado, el de controlar que el mercado que tiene que existir ahí, el libre mercado, la libre competencia, la libre acción empresarial, tenga unos límites. Por ejemplo, este límite: no se puede castigar a una persona por haber tenido una enfermedad. Sobre todo porque además es que es irreal, porque según los datos de la Sociedad Española de Oncología, de 0 a 80 años el 40% de los hombres tiene posibilidad de desarrollar un cáncer y casi un 30% de las mujeres. Entonces, estamos obviando datos que implica a la mitad de la población casi en un lado y a más de una tercera parte en el otro. O sea, que es que esto está con nosotros. Bueno, pues hablando de este tema, tenemos a una persona que ha sufrido en sus carnes la enfermedad y además las consecuencias de esta discriminación por haber padecido cáncer. Él es Elordi García, ha sobrevivido a una leucemia. Hola, Elordi. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estás ahora? La primera pregunta, ¿estás recuperada? Sí, estoy recuperada con mis revisiones, porque el cáncer es una enfermedad que llega de improviso, pero que nunca se va del todo. Y bueno, sigo con mis revisiones, pero afortunadamente estoy bien. ¿Cómo recibes esta noticia de este derecho al olvido oncológico? Porque ahora hablamos un poco de tu caso, pero tú has padecido todas estas situaciones. Discriminación en hipoteca, en seguro de vida, incluso en tu propio trabajo, que eres periodista. Sí, exacto. Este derecho al olvido oncológico es una gran noticia para todos los pacientes, expacientes y todos los que hemos sufrido cáncer. Las asociaciones de pacientes, de hecho, llevan reivindicándola desde hace muchísimos años, porque es una manera de discriminarnos, es una manera de penalizarnos por haber sobrevivido a un cáncer, y creo que en vez de facilitarnos de alguna manera por haber sufrido una enfermedad de estas características, es un castigo que se nos pone, ¿no? Desde todos los ámbitos. Elordi, cuéntanos algunos casos, por ejemplo, en tu trabajo o a la hora de comprarte un piso, de contratar un seguro, ¿qué te han dicho? Bueno, yo quise obtener una hipoteca y a mí me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda a los 36 años. Y cuando solicité una hipoteca, la tuve que solicitar a diferentes bancos porque ninguno me hacía un seguro de vida. De hecho, legalmente, ningún banco, para ofrecerte una hipoteca, por ley está escrito en ningún sitio que tengas necesariamente que hacerte un seguro de vida, pero te lo exigen. Y ninguna aseguradora te hace un seguro de vida si has padecido cáncer. Da igual si han pasado 10 años, 20, 30, da igual, no te lo hacen. Entonces, muchos bancos te niegan precisamente por eso, por no tener un seguro de vida. A mí, en mi caso, yo no conseguí ningún seguro de vida, pero un banco sí que me ofreció pagar un tipo de interés más alto que cualquier otra persona y me otorgaba así la hipoteca. Así que encima me tenía que sentir afortunada de que me la concedieran pagando más. También en tu trabajo has tenido problemas, ya decimos que eres periodista y no pudiste conservar tu plaza precisamente por tu enfermedad. Exacto, sí. Creo que legalmente estamos totalmente desamparados porque, bueno, yo tenía una plaza fija y desde cuando te dan la incapacidad, legalmente la institución pública tiene 2 años para que vuelvas al trabajo. O sea, te guardan tu plaza en un periodo de 2 años. Si en ese periodo de 2 años tú no estás curada, la plaza la pierdes. Y es mi caso, ¿no? Porque al final en 2 años pues hay enfermedades de las que te puedes curar y otras de las que no. Yo de media he tardado 5 años en recuperarme, porque además de las sesiones de quimioterapia pues tuve que hacer frente a un trasplante de médula ósea. Entonces, bueno, esto ha traído muchas complicaciones y yo he necesitado muchísimo tiempo para recuperarme. A mí me parece muy injusto que cuando pidas una excedencia te la otorguen por 5 años y cuando es por una enfermedad solo 2. Entonces creo que desde las instituciones públicas también hay un trabajo
que realizar desde ese punto, ¿no? Y en las empresas pasa exactamente lo mismo. En las empresas, cero empatía con cualquier tipo de paciente de cáncer, o tenemos que mentir y negar que hayamos tenido esta enfermedad, o si no, es que ninguna empresa está por la labor de contratarte, porque se piensan que vas a estar cogiendo bajas cada 2 por 3, y lo único que quiere un superviviente de cáncer es no volver al hospital y no cogerse una baja más en su vida. Entonces creo que en vez de darle un valor positivo a esa supervivencia, ¿no?, a todo lo que hemos superado, a la resiliencia que hemos demostrado, en vez de cogerlo como algo positivo, lo acogen como algo completamente negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer frente a muchas secuelas aparte de las que nos da la enfermedad. Pues Elordi, no sé si todo eso es lo que has plasmado en un libro, ahora cuyos derechos van a ir íntegramente para la Fundación Josep Carreras, para la investigación contra el cáncer. Sí, creo que todos los que pasamos por una enfermedad de estas características somos conscientes de la importancia de la investigación. La Fundación Josep Carreras lleva 35 años apostando por la investigación, apoyando a los pacientes y bueno, me encontró a mí mi donante de médula ósea. Entonces, porque fue la fundación la que creó el registro de donantes de médula ósea en 1991, entonces me siento como en deuda con la Fundación, y ha sido mi manera de agradecer de algún modo todo lo que han hecho, ¿no?, durante estos años, y dar las gracias por ello. Pues Elordi García, muchas gracias por habernos contado tu caso en Aquí y Ahora. Muchas gracias a vosotros.